Gracias, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, a Primera de los Corintios, capítulo 10. Primera de los Corintios, capítulo 10. Y le mandamos un saludo a los hermanos Gómez, nos están viendo ahí. Amén. El Señor los bendiga. Aquí está su banca vacía, hermanos. Estamos orando por ustedes, que regresen con bien y que el Señor los cuide allá. Vamos a leer pues la palabra del Señor, capítulo 10 de Primera de los Corintios, 1 al 13. Se pone de pie cuando lo encuentre. Y así dice la palabra del Señor: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor.
Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Oremos. Padre amado, gracias Señor por tu santa palabra, pero gracias también te damos, Señor, por tu pueblo, por tus hijos que tú has redimido, Señor, y nos has juntado aquí en tu santo templo, Señor. Gracias, Padre, por ese deseo que tú pones en el corazón de cada uno de ellos, Señor, de seguir congregándose, de seguir aprendiendo más de ti, Señor, y seguir animándonos unos a otros para continuar adelante, Señor, orando unos por otros. Gracias, Padre Celestial, porque somos una familia y somos el pueblo tuyo, Señor. Tú nos redimiste, Señor Jesús, con tu sangre preciosa, y es por eso, Señor, que te cantamos a ti, que te glorificamos, Señor, con cantos y también con nuestras vidas, Señor, con nuestras acciones, Padre. Te damos la gloria y la honra. Bendice a cada uno de tus hijos que está aquí, Señor. Sígueles guardando, Señor. Protégelos del enemigo, Señor, y guarda sus mentes y sus corazones para que sigan confiados, Señor, que tú, Señor, estás a su lado y que nunca los vas a dejar, nunca los vas a desamparar, siempre vas a proveer para ellos, Señor. Y como dice aquí tu palabra, en cada tentación tú le vas a dar la salida para que no caigan en pecado, Señor. Gracias, Padre. Te pedimos que seas tú, Señor, quien use tu santa palabra para amonestarnos, pero también, Señor, para animarnos a continuar adelante. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento. No siga los malos ejemplos. Pablo aquí, hermanos, le recuerda a los corintios lo que pasó al pueblo de Israel. Les da un poco de historia al decirles lo que sucedió cuando el pueblo salió de Egipto, liderado por Moisés. Les recuerda lo que el pueblo hizo y les dice que todo esto está escrito como ejemplo para nosotros, para que nosotros no hagamos lo mismo. En otras palabras, quiere decir que la escritura está allí, o aquí la tenemos, no nada más para tener conocimiento de ella, no nada más para memorizarla, sino para aplicarla, para vivirla, para que el Hijo de Dios aprenda de los errores que cometieron algunos y para que Él no los haga. Hay un dicho que dice, echando a perder se aprende, ¿verdad? Pero hermanos, Dios no quiere que echemos a perder nada. Dios quiere que aprendamos y no echemos a perder nada. Que aprendamos de lo que le sucedió a otros al desobedecerle a Él para nosotros no hacerlo. Hay un dicho que dice, el hombre inteligente aprende de sus errores, pero el hombre sabio aprende de los errores de los demás. Seamos sabios y aprendamos de los errores que otros cometen y vemos que les va mal, para nosotros no hacer lo mismo. Nunca pensemos, a mí no me va a suceder eso. ¿Les sucedió a ellos por tontos? No, por desobedecer la palabra de Dios. Y es por eso que tenemos la palabra de Dios, y toda la palabra de Dios es útil, dice, ¿verdad? Ahí en la misma palabra.
toda, desde Génesis hasta Apocalipsis, para que nosotros veamos qué es lo bueno y qué es lo malo y sigamos lo bueno. Hoy vamos a ver lo que pierde el cristiano si cede a las tentaciones y desobedece a Dios. Ponga mucha atención. Versículo 1 al 5 sale nuestro primer punto. El cristiano pierde, hermanos, muchas bendiciones al ser desobediente a la palabra de Dios. Muchas bendiciones. Pablo les está recordando a los hermanos de Corintio que todo el pueblo que salió de Egipto vio los milagros que Dios hizo ante sus ojos, gozaron de la provisión de Dios, les daba el pan del cielo, el agua de la roca, no dejó que sus vestidos se envejecieran, dice la palabra, ¿verdad? Les dio salud, les dio todo, gozaron de todas estas provisiones que Dios les dio al darles sus cuidados, al darles alimento, agua y su dirección. Dios proveyó con todo esto a todo el pueblo. Notemos que dice que bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca quién era? Y la roca era Cristo. La roca era Cristo. Entonces, todos ellos gozaron de todas estas cosas que Dios proveyó para ellos. Así que fueron bendecidos en gran manera. ¿Unos pocos? Todos, aún los extranjeros, porque salieron muchos extranjeros de Egipto, ¿verdad? Muchos que no eran israelitas, se juntaron con el pueblo. Aún ellos fueron bendecidos con estas cosas, con todo lo que Dios les proveyó para ellos. Fueron bendecidos en gran manera todos. Sin embargo, fíjese bien, perdieron la bendición más grande, la bendición de entrar a la tierra prometida por Dios. Su destino era la tierra que fluye leche y miel, o una tierra de abundancia. ¿Se recuerdan cuando Moisés mandó los 2 espías a que revisaran la tierra y miraron el fruto que había en esa tierra? Unos grandes racimos de uvas que no los podían. Era una tierra que en realidad era muy buena, fructífera, que fluía leche y miel, por decirlo así, por la abundancia que había en esa tierra. Y Dios ya les había prometido esa tierra, ya se las había dado. Pero la mayoría de ellos, de los adultos, no entraron a esa tierra prometida. Entraron sus hijos, los que eran pequeñitos, porque el Señor los trajo 40 años en el desierto dando vueltas. Y hermanos, 40 años se dicen bien fácil, ¿verdad? 40 años se dice muy rápido, ¿verdad? ¿Cuántos? ¿29 años? 30. 29 años se dice muy rápido. Pero, hermanos, son bastantes días. Es mucho tiempo andar dando vueltas en el desierto por 40 años. ¿Todo por qué? Porque desconfiaron de Dios. La tierra ahí estaba esperándolos. El viaje no era muy largo. Sin embargo, daban vueltas y vueltas porque a cada momento andaban murmurando de Moisés, andaban desconfiando de Dios. No creían que Dios les iba a proveer y perdieron esa grande bendición
por causa de su incredulidad. La mayoría murió en el desierto. Recuerde, la bendición ahí estaba, esperando por ellos. Pero muchos no la alcanzaron. La hubieran alcanzado si tan solo hubieran sido obedientes a Dios. El momento que Dios nos salvó, Dios preparó muchas bendiciones para nosotros. Ahí están. Pero ¿cuántas de esas bendiciones se quedan allí esperando? ¿Por qué? Por la desobediencia del cristiano. Por la desobediencia del cristiano. Dios quiere bendecirnos, hermanos. Quiere bendecir a sus hijos, pero a veces sus hijos no le confían a Él. A veces sus hijos no quieren esperar en el Señor y quieren agarrar, como dicen en inglés, shortcuts, ¿verdad? Atajaderos. Por aquí llego más rápido. Yo no quiero esperar, sea por lo que sea. Pero se pierde lo mejor. Si usted quiere ayudarle a Dios y si usted no le cree a Dios, se pierde esa grande bendición que Dios tiene para usted. Y no nomás una, tiene muchas bendiciones, pero desgraciadamente se quedan ahí esperando. ¿Por qué? Porque hay muchos cristianos desobedientes a las promesas del Señor, desobedientes a la voluntad de Dios, y al rato andan que no saben qué hacer. ¿Por qué? Porque les va mal, les está yendo mal. ¿Por qué? Por desobedientes. Si hubieran tan solo aprendido a esperar en el Señor, a confiar en sus promesas, a seguir su voluntad, nada de eso les hubiera ocurrido. Así también aquí al pueblo de Israel. Ahora, hermanos, quiero hacer un paréntesis aquí y decirle que debemos de tener cuidado de no comparar, fíjese bien, no comparar la tierra prometida que Dios le prometió al pueblo de Israel con la salvación. Porque a veces cometemos ese error. Mira, no alcanzaron salvación porque quedaron en el desierto y era el pueblo de Dios y no alcanzaron la salvación. Porque si lo vemos de esa manera, que la tierra prometida significa la salvación, entonces Moisés no alcanzó salvación, María, Aarón no alcanzaron salvación porque no entraron a la tierra prometida. ¿Sí me explico? No la comparemos con la salvación. La tierra prometida era una bendición que Dios les había dado ya a sus hijos. Amén. Era una promesa que Dios les había hecho de sacarlos de la esclavitud de Egipto y llevarlos a esa tierra que fluía leche y miel. Entonces, vemos que no hay que compararla con la salvación. Lo que perdió la mayoría del pueblo de Israel fue la grande bendición de gozar de esa tierra que Dios les tenía preparada. Mire lo que perdieron, esa grande bendición de entrar a poseer esa tierra y poseer esas casas, esas ciudades que ellos no habían edificado. Pero no fue así porque desobedecieron a Dios, porque no le creyeron a Dios y perdieron esa grande bendición. Así que tengamos mucho cuidado, porque como dice la Escritura, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto.
Vamos a continuar nuestro segundo punto. ¿Qué es lo que pierde el cristiano cuando cede a las tentaciones y desobedece a Dios? Pierde la paz y aún puede perder la vida. El cristiano. Porque recuérdese que Dios es un Padre amoroso. Dios nos ama. Dios, si nos ama, nos va ¿a qué? A disciplinar, ¿verdad? Y si sigue de terco el cristiano, la cristiana, si sigue de terco, se lo lleva el Señor antes de tiempo. ¿Por qué? Porque no quiere que esté dando mal testimonio al mundo de Dios, ¿verdad? Dar un mal testimonio, y si Dios lo amonesta, lo disciplina y le disciplina y sigue ahí, si es hijo de Él, se lo va a llevar. Va a llegar primero. Pero va a llegar. Aquí miren, versículos 6 al 11, dice la palabra del Señor: mas estas cosas, ¿cuáles cosas? Todo lo que pasaron ellos, sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Esto no es que andaban jugando canicas, ¿ok, hermanos? No andaban jugando a las escondidas, estaban pecando, andaban en orgías y esas cosas, ¿verdad? Dice: ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Qué más pierde el cristiano por ceder a la tentación y desobedecer a Dios? Pierde la paz y aún puede perder la vida. Pablo dice que lo que sucedió en el desierto con el pueblo de Israel fue como ejemplo para nosotros, para que nosotros tengamos cuidado de no hacer lo mismo que ellos hicieron. No debemos de ser incrédulos a lo que Dios nos dice, a sus promesas, porque un cristiano desobediente no tiene paz. Un cristiano desobediente no tiene paz. ¿Por qué? Porque no camina cerca de Cristo. Y Cristo es el Rey de paz. Él es el que nos da paz en nuestros corazones. Pero tenemos que caminar cerca de Él. Aquel cristiano que anda ya desobedeciendo lo que el Señor le dice, no tiene paz. No puede tener paz. Porque sabe que lo que está haciendo no está bien. No está bien. El Hijo de Dios, cuando vive en desobediencia, hace todas estas cosas que el pueblo de Israel hizo. Codicia cosas malas. ¿Hay cristianos codiciosos? Sí. Codiciar es nunca estar satisfecho. Siempre querer más y más y más, ¿verdad? Dios dice al cristiano que nunca nos va a dejar, que Él no dejará padecer hambre al justo, que Él siempre va a estar con nosotros. El cristiano codicioso dice: yo qué voy a... No, yo, primero yo y después yo y el último yo. Pero si Dios dice aquí,
es que ya les lavaron el cerebro. No, hermanos. Creámosle a Dios. Probadme ahora en esto, dice el Señor, ¿o no? Malaquías. Ese es lo único que dice el Señor, que lo probemos, ¿verdad? Cuando le damos a Él, ¿o no? Lo dice en su palabra. Pruébenme a ver si no voy a derramar abundantes bendiciones. Entonces, para que no codiciemos cosas malas, porque hay el Hijo de Dios también idolatra, poniendo cosas o personas primero que a Dios en sus vidas. Ya no nos postramos delante de un mono ahí, ¿o sí? ¿O tiene usted algún ídolo ahí en su casa, un mono de barro, de madera o de oro? Si es de oro, tenga cuidado, porque se lo roban. Pero ya no hacemos esas cosas, ¿verdad? Esos son ídolos, sí, pero un ídolo puede ser cualquier cosa que usted y yo ponemos antes que Dios, ¿o no? Sí. Un ídolo puede ser una esposa o un esposo. Un ídolo puede ser nuestros hijos. Un ídolo puede ser nuestro carro, aunque esté feíto, pero ahí andamos tallándole y lo podemos hacer un ídolo. O una casa, cualquier cosa. Es más, hasta un perrito, un gatito, un pajarito o cualquier mascota que tenga, podemos hacerlo un ídolo si lo ponemos antes que Dios. Ahora, no son malas esas cosas, ¿o sí? No son malas. Lo malo es ponerlo primero que Dios. Eso es un ídolo. El dinero, la cuenta bancaria, podemos ponerla antes que Dios y es un ídolo. Estamos idolatrando o personas o cosas. Tengamos cuidado. Dice la palabra que muchos de ellos fornicaron. Aún puede el Hijo de Dios desobediente, aún puede caer en la fornicación y de esa manera, como dice la Escritura, tientan al Señor. Esos son pecados que uno dice, oh, eso yo no, eso sí, yo no creo que sea salvo ese. Hermanos, nosotros no conocemos el corazón de las personas. Si nosotros nos ponemos el sombrero de detective y andamos viendo a ver, no, eso que no, este sí no, y aquel sí, y este no nos corresponde a nosotros eso, hermanos. ¿Quién eres tú, dice la palabra de Dios, que juzgas al criado ajeno? Somos siervos del Señor y Él es el que va a juzgar a cada uno de nosotros. Y si vemos el pecado de algún hermano o una hermana, sí, somos nosotros responsables para ir y confrontar al hermano o la hermana, ¿o no? Porque somos una familia y si vamos a confrontar con el pecado, no quiere decir ir regañarla, sino tratar de hacerle ver las cosas para que regrese a la santidad y que siga al Señor. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, dice la palabra de Dios, pero no lo vamos a dejar. Pero fíjese bien, si estamos seguros, hermanos, de eso, porque muchas veces, pues fíjese, pastor, que a mí me dijo la amiga de mi amiga que su amiga había dicho que había visto a esta hermana o a este hermano hacer esto, y ya se quedó. No, me consta. Si no me consta, hermanos, mejor es ponerlo en las manos del Señor. Pero si a nosotros nos consta, estamos seguros, entonces sí, ir y hablar con el hermano o la hermana.
y decirle, hermano, eso no está bien, arrepiéntete, regresa al Señor, porque si no te arrepientes, no te va a ir bien. Para eso somos llamados, hermanos, porque somos un pueblo que Dios quiere que seamos santos, ¿verdad? Porque Él es santo. Y debemos de apartarnos de todo pecado, de todo pecado. Ahora, como vimos en la escuela dominical, una cosa es practicar el pecado y otra cosa es caer en pecado. El que no conoce a Dios practica el pecado. Practica el pecado y se goza en el pecado, pues, así como estábamos antes nosotros, ¿verdad? Pecábamos y todo el mundo lo hace, todo el mundo hace lo mismo. No teníamos pues el Espíritu Santo que nos redarguía. Eso es practicar el pecado. Ahora, cuando el Hijo de Dios cae en pecado, el Espíritu Santo le redarguye y tiene que ponerse a cuentas con el Señor, ¿o no? Para poder continuar esa comunión con Él. Porque si no, como vimos el punto anterior, no hay paz. Bueno, el que estamos viendo ahorita. No hay paz para el cristiano desobediente. Así que además de perder la paz, el cristiano desobediente aún puede perder la vida por su terquedad de continuar en el pecado. Tenga cuidado, hay peligro en el pecado. El pecado es como una serpiente venenosa, no puede acariciarla sin peligro de ser mordido. 2 veces aquí dice nuestro texto que perecieron, aquí en el texto que leímos, y perecieron, una vez por las serpientes ardientes y otra por el destructor. Recuerde esto, Dios al que ama, disciplina. Proverbios 3, 11 y 12. Vamos a leerlo. Proverbios 3, 11 y 12, le invito a que vaya ahí. Proverbios 3, 11 y 12. Dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Entonces, Dios nos corrige, Dios nos disciplina, y también nosotros debemos pues de estar atentos unos a los otros, porque somos una familia, ¿verdad? Pero tenemos, como le dije anteriormente, tenemos, hermanos, si vamos a corregir o confrontar el pecado de alguien, tenemos que nosotros estar seguros, que nos conste a nosotros, que nosotros hayamos visto o escuchado por nuestros ojos u oídos para poder hacer esto. Porque si no, vamos a hacer como escuché esta ilustración hace poco de un pastor que estaba hablando, y dice que había en la iglesia había un hermano que tenía poco de ser convertido, apenas se había convertido, y como pues por ahí había una señora que le gustaba siempre andar viendo a ver qué y criticando aquí, criticando allá. Y una vez a este señor, recién convertido hermano, se le quedó su camioneta enfrente de una cantina. Y cuando llegaron a la iglesia, esta hermana ya había hablado con todos. Y ya sabemos, cuando llegue, le vamos a confrontar. Llegó este hermano, ya sabemos dónde usted se mete en las noches. Ya vimos dónde está estacionada su camioneta. Y él sabía, pero no se defendió, él se quedó callado. Ok, pues todos se quedaron pensando pues que él andaba en la cantina.
Y después él fue y compuso su camioneta, la arregló y fue la estacionó en la casa de la señora y se fue para su casa. Fíjese cómo le fue. Ok, vamos a continuar. Versículo 12. Dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Hermanos, Dios no quiere que pierdas su confianza en Él, no en nosotros. Su confianza debe estar en Cristo Jesús, en Él. El que piensa estar firme, mire que no caiga. En base a todo lo que nos dice la Escritura que sucedió al pueblo de Israel, es que Pablo dice, el que piensa estar firme, en otras palabras, el que tiene la confianza en sí mismo, aquel que dice, yo estoy fuerte, yo no puedo caer en esos pecados tan feos, tenga cuidado. Porque la fortaleza viene de Dios, no de nosotros mismos. Si usted piensa estar firme, pero en sus propias fuerzas, tenga cuidado, tenga cuidado. Porque su fortaleza tiene que venir del Señor. Usted dice, yo nunca me he apartado del Señor, yo nunca he regresado al mundo, ok, démosle gracias a Dios porque Él es el que nos ha guardado y estamos firmes por su pura gracia. Y qué bueno, así debe de ser, ¿verdad? Cuando el Señor nos salva, que dediquemos toda nuestra vida, nuestro esfuerzo por servirle a Él, porque Él merece toda la gloria y la honra, y Él nos compró con su sangre y vamos a vivir para Él, porque ahora le pertenecemos a Él. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, ya no vamos a vivir para gozarnos en el pecado, sino gozarnos en el servicio al Señor y vivir para Él, dedicar nuestras vidas a servirle. Y gracias a Dios, hermanos, por ustedes, gracias a Dios, porque yo puedo ver que en realidad aman al Señor, le sirven al Señor. Cuando usted le está sirviendo a un hermano, una hermana, usted está sirviendo al Señor. Usted le está animando a continuar adelante a ese hermano, a esa hermana, y Dios está siendo glorificado. Gracias al Señor por nuestros hermanos Moreno, ¿verdad?, que los trajo aquí. Y bueno, todos ustedes, ¿verdad?, pero es lo que tienen nuestros hermanos, ¿verdad?, que los han invitado a comer, ¿verdad que sí? Sí. Ven una persona nueva y hablan con ellos, los invitan, platican con ellos. Están sirviendo a sus hermanos, pero le están sirviendo al Señor. Así que Dios los está usando, y también a cada uno de ustedes, los hermanos, todo ministerio que se hace en la iglesia, a Dios no se le pasa nada. Dios está siendo glorificado. Y usted dice, no, pero pues yo no hago nada. Tan solo con estar aquí es algo bueno que usted está haciendo. ¿Por qué? Usted dice, no, pero pues ¿a qué voy? No tengo ningún ministerio, pero ya tan solo con ese saludo que le da al hermano que está a su lado, esa sonrisa que le da, ya con eso salió bendecido el hermano, ¿verdad? Y ya muchos vienen por la sonrisa del hermano Manuelito, ¿verdad que sí? Se siente a gusto el saludo, ¿verdad? El abrazo y bienvenido. Así que estamos, hermanos, todos sirviéndole al Señor
y haciendo cada uno nuestra parte. Hermana Estela también, ¿verdad? Ahí está firme, ¿verdad? Gracias al Señor y cada uno de ustedes, hermanos, cada uno de ustedes. Así que tengamos nuestra confianza siempre en el Señor. Nuestra fortaleza viene de Él. Es Dios quien por su pura gracia nos guarda para no caer. La gloria sea para Él. La gloria sea para Él, no para nosotros. Si usted se da cuenta que uno de sus hermanos le falló al Señor, no se enorgullezca pensando que usted es mejor que él. Antes dele gracias a Dios porque le ha guardado de no caer. Porque a veces pensamos, ¿verdad? Que queremos, hay personas que quieren bajar a otros para sentirse ellos más arriba. Y no debe ser así. No, en el cristianismo no debe de ser así, ¿verdad? Porque es como un letrero que había, que decía una oración que decía, obviamente era una mujer, ¿no? Decía: Señor, hazme delgadita, Señor, por favor. Pero si no, haz a mis amigas más gorditas que yo. Tenemos que tener mucho cuidado. No debemos de enorgullecernos nosotros si estamos caminando cerca del Señor. Dios quiere que toda su confianza esté en Él. Dios quiere que sus hijos dependan de Él en todo. Por eso es que cada día debemos de presentarnos delante de Él para pedirle su fortaleza, para no pecar contra Él, para pedirle que nos guarde del enemigo. Porque la palabra del Señor dice que el enemigo anda como ¿qué? León rugiente. Como gatito, como león rugiente buscando a quien devorar. Pero lo bueno de todo esto, hermanos, que sí es un león, pero ese león está atado. Ese león tiene una cadena y el Señor no lo deja que ataque a aquellos hijos que andan cerca del Señor. Así que no quiere ser atacado por el enemigo, por el león rugiente. Camine pegadito del Señor Jesucristo y Dios le va a guardar. Le tenemos muchas veces miedo al diablo. No le tenga miedo. Dice la palabra de Dios: someteos pues a Dios. Ahí empieza. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Quiere ser librado del enemigo? Sométase a Dios. Camine cerca de Dios. No se olvide de venir delante de Él y darle las gracias por sus cuidados todos los días. Mantenga esa comunión con Él todos los días. Y es así como somos guardados del enemigo. Pero ¿qué tal si se distancia un poquito? Se va por allá. Allá está. No se aparte, no se aleje del Señor. Pero ¿cómo se puede alejar del Señor? Pues olvidándose de leer su palabra, olvidándose de venir delante de Él en oración. Mantengámonos firmes, hermanos, en estas cosas, porque hay bendición en tener estas disciplinas de la palabra, leer la palabra del Señor y orar delante de Él. Usted dice: no tengo tiempo. ¿Cuántas horas pasa viendo la televisión? No me diga, porque no quiero saber, pero ¿cuánto tiempo pasa? Y no puede pasar media hora o una hora en la palabra de Dios y en la oración. Ahora, yo no le estoy diciendo que vaya ahí a la yarda de atrás y haga un hoyo y haga un funeral para su televisión, como una vez escuché de unos hermanos, ¿verdad? Que el pastor les dijo: vamos, a esos que tienen televisión, vamos
yarda, hicieron un hoyo y enterraron la televisión. No, no irnos a los extremos. Pero debemos de hacer tiempo, hermanos, para la palabra del Señor y para tener esa comunión con Él y comunión con los hermanos también unos con otros. Así que tenemos que tener nuestra confianza en Dios, no en nadie ni nada más. Para terminar, veamos que el cristiano que cede a la tentación pierde la bendición de ser fortalecido por Dios. Versículo 13 de 1 Corintios 10. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Así que aquí en este pasaje se quitan todas las excusas de algunos hermanos cuando dicen: ay, hermano, es que la carne es débil. Es que esa tentación era tan grande que no la pude resistir. Sí podía, porque Dios le da la salida. Dios nos da la salida. Cuando pecamos delante del Señor, no es porque esa grande tentación no lo pudimos resistir, no es porque no quisimos resistirla y decidimos hacer lo que no debíamos de hacer. O sea, que no debemos de culpar muchos culpan al diablo para todo, ¿verdad? Es que el diablo, ay, hermanos, que el diablo no me deja, me pone tentaciones aquí, sí, pero ¿y quién decide? El diablo no puede decidir por ninguno de nosotros. El diablo lo que hace es ponernos tentaciones, sí, pero el diablo no está en nuestros pensamientos. Nosotros decidimos, cuando nos viene esa tentación, esos pensamientos. Usted decide, yo decido si me quedo en esos pensamientos, alimentando esas tentaciones. No es que el diablo, no, es usted, soy yo. Porque Dios nos ha dado la salida. La salida me llegó, no podemos resistir o impedir más bien que esos pensamientos nos lleguen, porque esos nos llegan de repente. Eso no lo podemos impedir, pero lo que sí podemos impedir es continuar pensando esas cosas que no agradan a Dios. La palabra de Dios dice que llevemos nuestros pensamientos, ¿a dónde? Cautivos. ¿A quién? ¿A quién? A Cristo. A Cristo, ¿verdad? A Cristo, todos nuestros pensamientos que honren al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque las tentaciones no las podemos impedir. O algo más, la tentación, hermano, no es pecado, ¿ok? La tentación no es pecado. Pecado es cuando cede usted a la tentación y comete esa acción que la tentación le está diciendo que haga. Eso es el pecado. Hay muchos cristianos que se asustan. ¡Ah! Me llegó esta tentación. Estoy pecando. No es pecado. Deséchela y no se mete en el pecado. Porque eso, la tentación es lo que causa es el pecado si el cristiano no resiste la tentación. Así que no se asuste, a todos nos llegan. Si la tentación fuera pecado, el Señor Jesucristo pecó. Porque ¿fue tentado el Señor Jesucristo? Sí, pero no pecó. Entonces, nada más para que se lo lleve ahí de gratis. Entonces, Dios nos dice que las tentaciones que nos llegan son tentaciones comunes que llegan a todo ser humano. Y si muchos las han soportado, nosotros también vamos a poder vencerlas, porque Cristo está a nuestro lado. Si otros han podido vencer esas tentaciones, usted también puede vencerlas. Yo también puedo vencerlas. ¿Por qué? Porque tenemos la ayuda del Espíritu Santo dentro de nosotros. 1 Pedro 5. Si
Si usted cree que, yo soy el único que soy tentado, no, hermanos. ¿Qué dice la palabra del Señor? Primera de Pedro 5, 8 y 10. 5 del 8 al 10. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. 9. Al cual resistir firmes en la fe. Fíjese, eso es lo que quiero que vean. Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Los mismos padecimientos. Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Los mismos padecimientos, las mismas tentaciones que nosotros tenemos, las tienen todas las personas. Así que las tentaciones van a estar ahí siempre mientras estemos en este mundo. Pero recuerde que siempre la fortaleza de Dios va a estar disponible para no ceder a la tentación y caer en pecado. Y Dios le va a recompensar si se mantiene firme, si no cede a la tentación y comete el pecado. Santiago 1:12, uno de mis versículos que me aprendí de recién que empecé en el cristianismo y cómo me ha ayudado. Santiago 1:12. Apréndaselo, hermano, hermana, de memoria y aplíquelo. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dios le dice bienaventurado o bienaventurada, hermana, si soportan la tentación. Bienaventurados somos cuando soportamos la tentación. Y cada vez que usted soporta esa tentación, cada vez que sale adelante y la vence, se va haciendo más fuerte, más y más fuerte, más y más fuerte. Pero si cuando le viene la tentación cae, se va haciendo más y más débil y al último va a ser más difícil salir. Así que la salida está ahí, hermanos. Las tentaciones están ahí también, pero Dios nos da la salida. Así que no tenemos ninguna excusa delante de Dios. Debemos de reconocer entonces que lo que está escrito está allí como ejemplo para nosotros, para que no caigamos en los mismos pecados de ellos, que ellos cayeron. Mire, para nosotros es más fácil vencer la tentación. Le voy a decir por qué. Porque tenemos el ejemplo de la Escritura, ¿o no? Y podemos ver que lo que les pasó a esas personas que se metieron en esos pecados. Y eso ya debería de ser una advertencia, una luz roja para nosotros, para no hacerlo nosotros. Fíjese cómo somos bendecidos nosotros en estos tiempos por tener los ejemplos de la Escritura. También tenemos, ¿qué más tenemos? El poder que nos da el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Aparte de la Escritura, tenemos a Dios. ¿El Espíritu Santo es Dios? Sí. El Espíritu Santo mora dentro del cristiano. Somos templo del Espíritu de Dios. Y el Espíritu Santo nos advierte. Cuando está la tentación, se le prende esa lucecita roja, por decirlo así. Le dice, cuidado, cuidado, no te metas ahí. Tenemos al Espíritu Santo que nos redarguye. O que si cayó, fue testarudo, fue orejón, cayó, se metió ahí y el Espíritu Santo le redarguye a
arrepiéntete, regresa a Cristo, pídele perdón. ¿O no? Hermanos, somos bendecidos nosotros en estos tiempos. Tenemos el poder del Espíritu Santo, así que sí se puede vivir una vida en santidad, apartada del mal, para la gloria de Dios. ¿O no? Amén. Sí podemos, no nuestras propias fuerzas, en las fuerzas que nos da Dios a través de su Espíritu Santo y su palabra. Apliquemos lo que conocemos, hermanos, de la Escritura. No nada más la memoricemos. Deje que la palabra de Dios le alumbre el camino a seguir. Obedezca al Espíritu Santo que vive en usted, porque el cristiano es el templo del Espíritu Santo. Y debemos vivir como tales, como es digno del Evangelio, como es digno de nuestro Señor Jesucristo, que Él se entregó por nosotros. Él dio su vida por nosotros y nosotros quedamos por Él. ¿Qué sacrificamos por Él nosotros? Seamos obedientes al Señor y vivamos como Él quiere que vivamos. Glorifiquemos su nombre porque Él es digno. Vamos a terminar aquí, pero antes le voy a hacer un llamado a usted que nos está viendo, a usted que nunca nos ha visitado aquí, pero ya tiene tiempo viéndonos, y si nunca le ha entregado su corazón a Cristo, si nunca ha venido a Él para perdón de pecados, hoy es el día. Ahí donde está, reconozca que sin Cristo lo único que le espera es la condenación eterna. Cristo vino a este mundo para perdonar sus pecados y para darle salvación de su alma y vida eterna. Pero tiene que haber un comienzo, tiene que haber un principio, y esto es cuando usted reconoce su pecado y viene a Cristo para pedirle perdón. En ese momento usted nace de nuevo y usted empieza a vivir una vida nueva para Él, para glorificarle. Dígale al Señor ahí donde está, dígale: Señor Jesús, perdona todos mis pecados, salva mi alma, gracias por haber muerto por mí en esa cruz del Calvario. Creo en ti, Señor, y creo en tu promesa que tú dices que el que cree en ti tiene vida eterna. Gracias por haber muerto por mí en esa cruz del Calvario. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.